Querida amiga o querido amigo del mundo vecino, te escribo con calma y con alegría. Empiezo, en modo indicativo para que esta carta no se deshaga mientras la lees. Aquí, el modo de un verbo fija o abre la causalidad y no es una metáfora. Cuando hablamos en indicativo, los hechos se encadenan como raíles bien puestos. Cuando usamos el subjuntivo, aparecen bifurcaciones como calles nuevas que solo existen si alguien las imagina con cuidado. El imperativo da empuje a los cuerpos y por eso está regulado en obras y puertos. La concordancia sostiene la energía como si fuera la soldadura del mundo. Un desacuerdo entre sujeto y verbo puede romper un puente si el texto de la obra se redactó con prisa. El acento mueve frecuencias y por eso los hospitales tienen salas con cantos de acento llano para estabilizar ritmos. Las comas abren cámaras de respiración y los puntos cierran válvulas de presión. Las tildes son pequeñas válvulas finas que ajustan resonancias, y el mercado negro paga mucho por ellas. El orden de las palabras gobierna el flujo, como la dirección de un río. Si cambiamos el orden sin aviso, hay remolinos y a veces se inundan barrios enteros. Trabajo como ingeniera morfosintáctica y diseño manuales de estilo para carreteras y escuelas. El manual dice dónde poner una coma en un cruce para que el tráfico no choque con el tiempo. También certifico discursos antes de actos públicos porque un discurso mal redactado puede provocar tormentas de posibilidad. La ciudad propone un plebiscito para limitar el uso del subjuntivo por razones de seguridad. Hay quien quiere prohibirlo por completo, y yo temo que el mundo pierda su margen de sorpresa. Te cuento un caso para que sientas lo que aquí sentimos. Un ayuntamiento reescribió un reglamento de túneles sin tildes para simplificar la señalización. A la semana, un eco irregular empezó a romper las paredes por falta de acento agudo. Los técnicos colocaron acentos de emergencia como parches de cinta y el eco se calmó. Después, alguien escribió un decreto con subjuntivo abierto y aparecieron 3 salidas nuevas que no llevaban a ninguna parte. Hubo que cartografiar esas salidas con topógrafos lingüistas y ahora son rutas turísticas de probabilidades. Una vez, una coma salvó a un barrio entero. El plan de desagüe iba sin pausas y el agua corría demasiado rápido. Una ingeniera joven propuso una coma en el plano para dar una respiración al caudal. La añadieron en el texto técnico, y la inundación prevista nunca llegó. A veces pienso que la puntuación es una ética de la atención. Si miras con atención, escribes mejor y la realidad se comporta con menos violencia. Mi madre cruzó una frontera dialectal cuando yo era niña. Ella hablaba con un orden muy libre, y en la nueva ciudad el orden era rígido. Su cuerpo tardó meses en adaptarse, y sus pasos se cortaban como frases a medias. Un terapeuta de lenguaje la ayudó con ejercicios de respiración y de concordancia. Aprendió a sostener la frase y volvió a bailar. En nuestra casa no colgamos cuadros sin revisar la gramática de los títulos. Un título en imperativo puede empujar un muro si el marco no está bien nivelado. A veces, me río porque en los aeropuertos hay controles de diacríticos. El personal te pide que declares tildes o diéresis sueltas si llevas cuadernos en la maleta. Hay contrabandistas que pasan sacos de acentos para alterar sorteos o carreras. La policía lingüística usa perros entrenados para olfatear tinta con trazos muy finos. El gran debate del año es qué hacer con el subjuntivo. Los empresarios dicen que crea demasiada incertidumbre en las cadenas de suministro. Los artistas dicen que sin subjuntivo nuestra ciudad se quedará sin aire para inventar. Los científicos piden protocolos y dicen que se puede regular sin prohibir. Yo pienso en ti y en cómo te contaría esto sin asustarte. Quiero mostrarte que aquí la lengua es también un tipo de ingeniería del cariño.
Cuando alguien te habla con cuidado, la física se vuelve más amable. Hay matrimonios bilingües que negocian zonas gramaticales para discutir en calma. En la cocina usan indicativo para acordar tareas y en el balcón usan subjuntivo para soñar. En el dormitorio usan condicional para desear sin herir. A veces cambian a interrogativas suaves para revisar heridas antiguas. Un día pregunté a una anciana por su receta de pan. Me dijo que la clave era la segunda persona plural en voz baja. Esa forma verbal crea una masa elástica que aguanta cambios de horno y de clima. Los panaderos lo saben y por eso cantan instrucciones con un ritmo muy concreto. En la universidad hay una facultad de obras lingüísticas. Allí estudiamos vibraciones de acento y fricción de conjunciones. Descubrimos que la conjunción y reduce la resistencia entre placas y que pero la aumenta si se repite mucho. Enseñamos a las alcaldías a no saturar discursos con peros para evitar grietas en plazas. También estudiamos la preposición hacia que orienta flujos sin imponer destino. Es útil en planes de barrio con metas abiertas. Cuando un político quiere cerrar demasiado el futuro, usamos la preposición entre para repartir opciones. Hay barrios con prosodia grave y otros con prosodia aguda. Los patrulleros ajustan sirenas según la prosodia del barrio para no desestabilizar el aire. Los arquitectos cuidan la rima de las calles como si fueran versos discretos. Una rima consonante en avenidas paralelas puede producir ecos útiles para mover calor. Una rima asonante en callejones puede producir nieblas bonitas, pero resbaladizas. El Tribunal Supremo juzgó el año pasado un caso de ambigüedad maliciosa. Una empresa vendía seguros con cláusulas que parecían promesas, pero eran deseos en subjuntivo. La ciudad casi quiebra cuando muchos intentaron cobrar indemnizaciones que nunca habían sido posibles. Los notarios fonólogos detectaron la trampa por la cadencia de la voz. Se impuso una multa y la empresa tuvo que reescribir las pólizas en indicativo claro. En mi calle vive una poeta que trabaja de soldadora de concordancias. Prepara contratos y discursos con una paciencia muy tierna. Dice que la concordancia es una manera de cuidar al otro. Si te nombro bien, te sostengo mejor, y el mundo deja de temblar, me dijo una vez. Los niños aprenden a usar la interrogación como linterna. Si no entienden una regla, la formulan como pregunta, y así la materia se abre sin romperse. A los 6 años ya distinguen cuándo una pregunta ilumina y cuándo perfora. Hay talleres de voz para conductores de autobús. Practican el modo condicional para anunciar desvíos con suavidad. Si el tono se endurece, la ruta se encoge y los pasajeros se marean. Las maestras de primaria calibran la entonación como quien calibra un microscopio. He visto a una maestra detener un brote de nervios con una sola pausa bien colocada. Esa pausa fue una coma larga que permitió que 3 niños respiraran al mismo tiempo. Un colega mío diseña puentes que solo se sostienen con una rima cruzada. La rima conecta vidas lejanas sin necesidad de cables visibles. Cuando un grafitero borra la rima con pintura mala, el puente chirría y hay que afinarlo. Las ceremonias cívicas se redactan con mucho cuidado para no crear corrientes peligrosas. Un saludo de bienvenida mal medido puede aumentar el viento de la plaza y volar sombreros. Un agradecimiento sincero baja la presión y ayuda a que los aplausos no tropiecen. Las elecciones municipales se preparan con mapas gramaticales. En los barrios con subjuntivo alto se instalan cabinas de contención para las noches de fiesta. En los barrios con indicativo rígido se colocan plazas de juego para aflojar la causalidad. El plebiscito del subjuntivo divide a mi familia. Mi hermana quiere limitarlo porque trabaja en obras y teme los accidentes.
Mi padre cree que sin subjuntivo la artesanía perderá su fuego. Yo defiendo una licencia por zonas y horarios con formación y protocolos. Me llaman tibia y me llaman radical según donde hablo. Sonrío y sigo explicando con ejemplos de la vida diaria. Ayer, un médico cambió una vida con una partícula muy pequeña. Dijo todavía en una sala de oncología, y el cuerpo del paciente ganó tiempo. No fue magia, sino prosodia y cuidado, y ganas de acompañar. Una vez, acompañé a una amiga a cruzar la frontera de un dialecto festivo. En esa ciudad, los vocativos se usan mucho y hay que nombrar al otro para que la calle te devuelva la mirada. Mi amiga caminaba sin llamar a nadie y los semáforos no la veían. Le enseñé a decir vecino, señora y panadero con cariño, y la ciudad la reconoció. Aquí hay multas por invisibilización gramatical en servicios esenciales. No nombrar al otro en ciertos tramos corta los sensores, y eso es peligroso. A veces, un extranjero llega con miedo y habla en frases cortas y duras. Le ofrecemos clases de suavidad para que sus palabras no choquen con el aire local. Nadie se ríe de su acento porque sabemos que el acento sostiene huesos. He visto huesos mejorar cuando un acento querido toca la tarde. Los rituales religiosos de mi barrio son suaves y exactos. Un coro entona oraciones en subjuntivo controlado, y la comunidad siente que la esperanza abre trechos de luz sin romper techos. La abuela de la esquina guarda un libro de cantos que usamos en emergencias. Ese libro estabiliza temblores en escuelas cuando el viento se vuelve caprichoso. La biblioteca municipal tiene una sala de manuales donde los adolescentes aprenden a escribir cartas que no hieren. Yo aprendí allí a pedir perdón con una coma que abraza. Cuando la política se pone áspera, invito a los concejales a esa sala. Les pongo ejemplos de incendios que nacieron de un adjetivo mal puesto. También les muestro barrios que florecieron gracias a una preposición amable. Esta carta es larga porque quiero acercarte a mi ciudad, sin convertirme en quila de museo. No deseo darte teoría vacila, sino notas que puedas tocar con tus manos. Te imagino probando aquí una frase en condicional para abrir una tarde. Te veo caminando por la avenida de las vocales abiertas donde el aire cura la prisa. Te acompañaría a la plaza de los verbos donde los niños juegan a conjugar futuro con tiza. Si vinieras, te presentaría a mi equipo para que conozcas mi taller. En el taller arreglamos grilletas de discursos desgastados que dañan techos de escuelas. Usamos masilla hecha de concordancia y de paciencia y de mate compartido. A veces, recibimos cartas de otras ciudades con fisuras en los saludos. Les devolvemos propuestas de reescritura con pausas respirables y con gestos de cuidado. Hay varios que cambiaron sus carteles para bajar la violencia de tráfico. Quitaron gritos innecesarios y dejaron señales claras y firmes. La velocidad descendió y nadie perdió tiempo porque la claridad adelgaza el camino. Un joven músico diseñó un sistema de tránsito basado en ritmos de acento. Las luces cambian según la música de la calle y la gente cruza con más calma. Los datos dicen que bajaron los choques y subieron las sonrisas. He aprendido a desconfiar de las frases que prometen todo sin respiración. Una frase sin pausa es como una cuerda tensa que se parte si intentas vivir dentro de ella. También he aprendido a cuidar el pero porque a veces corta puentes. Cuando necesito contrastar, uso en cambio que permite pasar sin romper. Mis alumnos hacen experimentos con conjunciones y graban los resultados para la revista de la escuela. El número pasado ganaron un premio por un cruce peatonal hecho con Nike y con aunque. Ese cruce permite atravesar una avenida ruidosa sin pelear con ella. Una madre me dijo que
desde que cambiaron la señal, Zulija llega más tranquila a casa. A mí me cuesta dormir las noches previas al plebiscito. Sueño que la ciudad se vuelve rígida y brillante, y que la gente camina en líneas rectas sin mirar arriba. También sueño que el subjuntivo se desborda, y que los techos crecen como hongos, caprichosos. Me despierto, y anoto una propuesta con límites claros y con espacios de juego. Propongo licencias de subjuntivo para parques de innovación con horarios y con tutores. Propongo educación pública para que cualquier vecino aprenda a usar la posibilidad sin hacerse daño. Propongo auditorías transparentes para negocios que median deseos con logística. No quiero que el dinero capture lo que debe ser cuidado común. Dicen que soy ingenua, y yo digo que soy persistente. Prefiero tardar y sostener que correr y romper. Hay días en que me canso, y pienso en dejar la ciudad. Entonces recuerdo una tarde en la que un grupo de jóvenes rehabilitó una cancha solo con reescritura. Cambiaron amenazas por acuerdos, y esa noche el barrio durmió sin sirenas. El sonido del sueño tiene la temperatura de una frase amable. Tal vez te preguntes si aquí la poesía manda sobre la ciencia. Te diré que la poesía es el laboratorio que nos muestra fenómenos antes de nombrarlos. Luego, la ciencia los mide y los convierte en protocolo. Así vivimos sin miedo a lo nuevo y sin culto a lo caótico. Cuando viajo a tu mundo, suelo guardar silencio para no alterar nada. Me siento en una plaza y escucho a la gente hablar con una libertad que aquí envidia mucha gente. Tu mundo tiene ruido hermoso porque no activa válvulas físicas. Tu ruido es puro ruido, y a veces da descanso. Entonces vuelvo a casa, y agradezco nuestras reglas porque nos recuerdan que toda palabra deja huellas. Me preguntas a veces por qué sigo aquí. Sigo porque cada día alguien aprende a decir gracias sin pedir nada, y eso mueve montañas pequeñas. Sigo porque cada mes una calle cambia de humor cuando un vecino aprende a poner una pausa. Sigo porque el amor aquí se escribe con paciencia, y eso me hace bien. La primera vez que te escribí, temblaba por si mi carta abría portales indeseados. Ahora confío en que nos cuidamos mutuamente al leer despacio. Tú lees, y yo camino detrás de tus ojos, como quien cruza un puente que acabamos de construir. Te mando también un pequeño diario de campo. Hoy he medido el ruido de una obra, y he cambiado 2 conjunciones en el cartel principal. Los obreros notaron menos tensión en los brazos, y el hormigón se asentó mejor. Mañana tengo clase en una secundaria donde hubo peleas por chistes crueles. Voy a trabajar con metáforas simples y con ejercicios de escucha. Les propongo que inventen saludos nuevos para sus pasillos. Un saludo bien diseñado cambia la gravedad de un aula. No creas que exagero porque lo vemos cada semana. En mi grupo de amigas hacemos cenas donde probamos recetas con verbos suaves. Horneamos con futuro simple para cuidar la expectativa. Brindamos con presente para sentir las manos aquí y de ahora. Lavamos los platos con pasado perfecto para cerrar el día sin deuda. A veces, jugamos a hablar en infinitivo solo para descansar de la obligación. He aprendido que el perdón se construye con gerundio porque hace sitio a lo que sigue. También he aprendido que el rencor vive de adjetivos afilados. Cuando alguien se mira con adjetivos suaves, las heridas cicatrizan con más luz. Un anciano del barrio me enseñó la diferencia entre promesa y propósito. Me dijo que la promesa quiere impresionar y el propósito quiere cuidar. Desde entonces reviso mis frases al empezar el día. Si una frase quiere impresionar, la dejo pasar hasta que se calma. Si una frase quiere cuidar, la invito a quedarse. El plebiscito llega en una semana, y la ciudad late como un corazón que escucha.
He preparado un discurso en indicativo para explicar los riesgos de la prohibición total. Después, leeré un poema en subjuntivo con licencia para abrir una ventana sin corriente. Mi esperanza es que la gente sienta que se puede vivir con seguridad y con asombro. Una periodista me preguntó si no era mejor elegir un solo modo para todo. Le respondí que la vida no es un carril único y que a veces necesitamos margen para lo imprevisto. También le conté que los mejores médicos hablan con dos modos a la vez. Te dicen estás aquí y también te dicen podrías estar mejor. Esa mezcla sostiene un puente entre el dolor y la posibilidad. Confieso que algunas noches me enojo con las trampas de quienes venden ambigüedad como lujo. Usan palabras confusas para mover dinero sin levantar polvo. Cuando los atrapamos, dicen que es solo estilo. No es estilo cuando hiere la vida de la gente. Por eso, enseñamos lectura lenta en los barrios y damos becas de lenguaje claro. Quiero que cualquier persona pueda defenderse con una frase bien hecha. He visto juicios ganar gracias a una coma que devolvió dignidad. He visto aulas renacer porque una maestra cambió pelo por aunque. He visto parejas volver a mirarse por aprender a decir te escucho con pausa real. Creo que la justicia es también una forma de gramática. Nombra con precisión a quien sufre y el mundo se ordena para ayudar. Nombra con precisión a quien abusa y el mundo se ordena para frenar. A veces, el poder quiere palabras nebulosas y hay que insistir en el claro. No siempre lo logramos, pero cada victoria queda escrita en la calle. ¿Te gustaría ver nuestros murales de concordancia? Son mapas de relaciones entre comercios, plazas y escuelas. Cuando hay acuerdos sanos, el color vibra como voz amiga. Cuando hay abuso, el color se apaga y sabemos dónde ir a escuchar. Me preguntas por el amor en un lugar así. El amor aquí es un taller que no termina porque siempre hay nuevas piezas por ajustar. Nos pedimos perdón sin formalismo, y nos prometemos poco, y nos cuidamos mucho. Aprendí que dos personas pueden bailar mejor si negocian el ritmo de su sintaxis. Una amiga colombiana y un amigo andaluz diseñaron su casa con dos salas de habla. En una sala sueñan y en la otra deciden y les funciona. Nadie lo vería raro porque aquí lo raro es no hablar de cómo hablamos. A veces, extraño callar del todo. Entonces, me voy al parque de los infinitivos donde la gente camina sin definirse. Allí nadie te pide planes, y puedes estar sin rendir un informe de verbos. Me siento, y suelto la espalda, y dejo que el aire se acuerde de mí. Me pregunto si, en tu mundo las palabras también mueven cosas, aunque nadie lo registre. Creo que sí, y que lo sabéis, cuando un gracias sincero cambia una mañana. También lo sabéis, cuando un insulto en redes te deja el pecho pesado. El cuerpo es un lector que no miente. Si le das textos limpios, el cuerpo se abre y respira. Si le das textos sucios, el cuerpo se encoge. Ojalá pudiéramos compartir una semana para aprender mutuamente. Yo aprendería de tu libertad de ruido, y tú aprenderías de nuestro cuidado de forma. Volveríamos a casa con herramientas nuevas. Si te animas, te consigo una licencia temporal de subjuntivo, y te acompaño. Practicaríamos frases seguras y mediríamos el aire juntos. Te llevaría al museo de cartas donde guardamos misivas que calmaron guerras de barrido. Te mostraría una firmada por un panadero que bajó la violencia con un saludo templado. También te mostraría la carta de una adolescente que cambió el patio con 2 comas. Yo guardo tu primera carta en una caja con una cinta suave. Cuando la releo, siento que 2 mundos se asientan y que la mesa deja de cojear. El verbo cojear aquí daría caer la mesa, así que escribo con más cuidado que tú.
Me río de mi manera y sigo. Hoy cierro esta carta con una decisión clara. Defenderé la licencia de subjuntivo con formación pública y con auditorías ciudadanas. Defenderé la concordancia como arte de cuidar. Defenderé la pausa como derecho básico en la vida urbana. Si pierdo el plebiscito, no dejaré de enseñar a respirar entre comas. Si gano, invitaré a los barrios a celebrar con lecturas al atardecer. Te imagino aquí leyendo en voz baja una receta de pan con futuro simple. La masa crecerá y la casa olerá a promesa pequeña y cumplible. Me despido con gratitud por tu atención amable. Te escribo desde una mesa con una lámpara que suena, en acento llano. Oigo la calle en presente, y pienso en la primera vez que dijiste hola en mi idioma. Fue un presente tan limpio que el día se acomodó, y entendí que este intercambio vale la pena. Gracias por escuchar sin prisa, y por leer con ganas de cuidar. Esta carta termina, pero la conversación no termina si la sostienes con preguntas buenas. Que tu noche sea clara, y que tu mañana tenga una pausa generosa. Te abrazo con una frase que no empuja, y que tampoco se cae. Te abrazo con una frase que te deja espacio para moverte. Con cariño, y con indicativo, cierro esta carta. Tu amiga del mundo vecino que confía en la gramática, que cuida. Gracias por escuchar esta carta hasta el final. Si te gustó, te pido un like para que el algoritmo entienda que vale la pena este viaje. Suscríbete al canal para recibir la próxima carta del multiverso. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te abrió una idea nueva. Si quieres apoyar el canal, puedes donar con el código del rincón del video con el enlace de la descripción. En la descripción también hay enlaces a otras obras de una serie muy distinta que quizá te sorprenda. Te espero en el próximo episodio, y ojalá lo veas con alguien a quien quieras.